¿No? ¿Todavía no se proyecta? No. ¿Listo? Ya, profe. Ok, bueno. Antes de que empecemos con el próximo tema, que ya nos estábamos haciendo viejos con las pruebas de niños, que bueno, vamos a volver a las pruebas de niños, me gustaría que pudieran, por favor, irme comentando qué es la inteligencia. Este bloque es como de pruebas de inteligencia, nos van a servir mucho, pero cuéntenme, ¿qué es la inteligencia? Dice Rodolfo, los procesos cognitivos que tiene un sujeto, ok, una perspectiva bastante moderna de lo que podemos decir que es inteligencia, sale. ¿Quién más? Nos dice María de los Ángeles, facultad de la mente que permite aprender, entender, a ver, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, ¿ok? Vamos con tres características distintas, bueno, varias. Entender, razonar, toma de decisiones, técnicamente, sí, bueno, sí fueron las tres. Significa entonces por ahí que tendríamos una característica modular de lo que puede implicar la inteligencia. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, muchachos? Dice Juan Pablo, capacidad para resolver problemas. Ok, Juan Pablo nos da una pauta, una respuesta simple que regularmente implica más de lo que pareciera. Resolución de problemas. Puede ser, pero tendríamos que observar en función de qué, cómo, cuándo y dónde. Eh, ¿Quién más? ¿Alguien más con alguna, ¿cómo se dice? Pues alguna situación Definición. ahí que quisiéramos observar. Dice Zaira, perdón. Tiene que ver con la capacidad mental que te permite resolver, planificar y resolver problemas. Ok, es una capacidad mental, vale. La inteligencia es una de esas cosas que por ahí nos empiezan a causar ciertos problemas porque pareciera que es muy compleja, ¿sale? Está dentro de una mecánica distinta, está sobre todo en la expectativa de muchas situaciones que pudieran verse eh, raras, ¿me explico? Porque cuando vamos estudiándola de mejor manera, como que nos damos cuenta que no es tan clara la forma en la que estamos entrando, conceptualizándola, entendiéndola. Vamos a ver, de manera tradicional, según McKinney Doyle, por ahí de 1973, nos define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Nótese que Juan Pablo nos lo comenta de forma directa. También como la habilidad de llevar a cabo el pensamiento abstracto, que ese no se observa dentro de lo que se está comentando, y salvo los procesos cognitivos que tiene el sujeto, que nos menciona Rodolfo, y también la habilidad para comprender. Dentro de esta situación, la comprensión nos lo menciona doña María de los Ángeles con el entendimiento,
Aunque bueno, tendríamos que observar de qué forma, de qué momento, de qué características estarían entendiéndose, ¿no? Bueno, cuando buscamos entonces intentar generar este concepto de inteligencia, observamos que se asocia directamente con dos características, con el pensamiento y con la cognición. ¿Qué es el pensamiento, muchachos? Conjunto de ideas. Más fuerte, don Juan Pablo. Creo que alguien lo escuché, pero como que no. ¿Ya me escuché, profe? ¿Un poquito mejor? Es el conjunto de ideas. Yo, no se preocupe, Diana, estoy al pendiente. Conjunto de ideas, Juan Pablo. Ok. Pero ¿qué es una idea? Vamos a darnos una a lo que podría ser ya esta situación más específica, a lo mejor del uso de nuestras características intrapsíquicas. Una idea. ¿Cómo se genera? Por la experiencia. No, porque usted puede tener experiencias no vívidas y generar pensamientos, dar ideas. Representación mental, ok, representación mental de un evento, un hecho físico, de un evento hecho real, ok, me parece. Es cognición. Más o menos lo hemos visto en algunas clases de psicología cognitiva, hemos visto cómo se va generando esta situación cognitivista que hoy nos aborda como psicólogos, pero más práctica, ¿qué es cognición? Son los procesos por los cuales se almacena y ejecuta la información. Ok, Joseph nos da una salida un poquito más amplia, pero también más específica. Es todo eso que el conjunto de procesos psíquicos, y llámete y entiéndase como lo comprendas. Pablo nos decía uno más directo. ¿Lo repite, por favor, Pablo? Son los procesos por los cuales se adquiere y ejecuta la información. Ok, entramos en esta condición de la información. Cintia nos regala ahora todavía uno más específico, y este me agrada. Conocer por medio de la percepción. El conocimiento necesitamos generarlo de algún lugar, y ese lugar se viene a partir del proceso perceptivo. Una vez que tenemos dominado el proceso perceptivo, que nos lo dan nuestros analizadores, llámese vista, tacto, olfato, gusto y todo lo demás, vamos a tener una mecánica distinta, y esa mecánica distinta es la memoria. Algo entra de este proceso perceptivo a un canal de almacenamiento que podemos llamar y considerar memoria. Ok, y de ahí vamos generando todas estas características de pensamiento y cognición. Ahora, los tres elementos son iguales o son distintos: inteligencia, pensamiento y cognición. Puede que sean distintos, pero a la vez se complementan. Muy bien, Fátima y Juan Pablo. En general estamos hablando de características complementarias dentro de esta mecánica. La teoría de Spearman entonces empieza a tener un poquito más de sentido. ¿Cuál era la teoría que habíamos hablado del principio del Charles Spearman?
Se llama factor. ¿Factor qué? Era lo del factor G. Factor de Laura G, Laura G. Estoy jugando, claro. Este factor nos estaba diciendo que hay muchas características alrededor de la ejecución de ciertas tareas que nos van a proponer el uso de la tarea como tal. Y entonces Sperman empieza a enfocar un poquito la interacción de estos tres elementos para la producción de algo. Nos dice Joseph, para congregar estas habilidades base que necesitamos expresar para poder tener una conducta motivada. James McKee Cattell hizo, por ejemplo, la distinción entre inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. ¿Por qué? Porque algunas iban a estar más enfocadas en habilidades prácticas y otras iban a estar más enfocadas en habilidades de mnemotecnia, de memorización. Que tiene cierto sentido. Guilford postuló que la inteligencia se compone de un conjunto de habilidades intelectuales a las que agrupó en tres categorías: habilidades operacionales, productos y contenidos. ¿Se entiende? Somos hábiles en el proceso, pero somos también hábiles en el producto, pero somos también hábiles en el contenido. Y vamos a observar la inteligencia ya desde una forma más propositiva, ¿no? No tanto les voy a resolver una situación, aunque se entiende que es parte de lo mismo, pero sí dentro de de integrar todas estas características necesarias para la función de la inteligencia, porque pareciera que la inteligencia es una función y no necesariamente una capacidad. ¿Se nota la diferencia? Ahora, la inteligencia hasta esos tiempos era considerada más que nada una despliegue de múltiples habilidades, todavía estaba muy ligada al proceso de pensamiento, al proceso de cognición, de conocimiento que se tiene dentro de esta mecánica. Si bien la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner empieza a tener o a hacer más constructos de la inteligencia, es Goleman el que lo populiza. Goleman el que empieza a observar muy necesariamente cuál es la manera de distribución de la misma. Teníamos por ahí que en Don Descartes nos decía, bueno, la razón sobre la razón pura, y eso es lo que nos hará inteligentes. Sin embargo, también la mecánica de la inteligencia emocional, desde múltiples aspectos, desde múltiples indicaciones, desde múltiples variantes, es lo que nos va a ayudar en toda esta situación. A ver, cuéntenme, chicos, ¿qué opinan de las inteligencias múltiples? ¿Resuelve o complejiza más las características de la cognición en la inteligencia? ¿Por qué, Fátima? Prenda su micrófono, intégrenos su respuesta a todo el grupo. Ya, profe, ¿sí se me escucha? Bastante bien. Pues yo siento que resuelve porque así puede explicar esta parte de por qué algunas personas tienen mayor capacidad para unas cosas y para otras no. Si habláramos de inteligencia en general, siento que es más complejo y hasta cierto punto discriminatorio decir esta persona es inteligente y esta no, porque no puede resolver una sola cosa. Entonces siento que esto de las inteligencias múltiples lo resuelve porque es como, ok, tú eres inteligente o se te considera inteligente para esta habilidad, mientras que a lo mejor para esta no, pero es porque tienes más desarrollada, no sé, esta capacidad cognitiva para tal. Entonces siento que a lo mejor se complejiza desde el punto de hacer más pruebas y estudiar más una parte, pero siento que es más de resolver y apoya esta parte de no generalizar. Ok, Fátima, ¿cuál es el objetivo de las pruebas desde la manera en la que estamos observando su uso en esta clase? Medir, evaluar. Ok, entonces, ¿cuál sería el sentido de determinar el concepto de inteligencia emocional en este concepto de inteligencia de inteligencia? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué nos sirve medir qué tan inteligente soy con mis habilidades de resiliencia o qué tan inteligente soy para mi comunicación asertiva?
¿O qué tan inteligente soy para la expresión de emociones y sentimientos? Entendemos a partir de la historia que Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no teníamos que saber qué tan inteligente era la tropa? Pues considero que en esos momentos no se le daba tanta importancia a estos aspectos como en la actualidad. Por eso las pruebas sí se generalizan. Bueno, yo siento, es lo que no me gusta de las pruebas. Ujú. No te preocupes, Fátima, o sea, recuerden, estamos construyendo conocimiento, porque a Sí, partir de la crítica es como podemos construir mejor. Pero entonces, ¿qué sentido tiene hacernos esa pregunta? ¿Para qué tener un criterio de dominio de inteligencia emocional? Entiendo, el beta 2R y el Army beta 2R nos servía para que los muchachos de las barracas supiéramos cuál era el más brillante de los soldados y se volviera el capitán o se volviera el jefe de pelotón. Pero, ¿y la inteligencia emocional? O sea, entiendo. Una calificación de español y matemáticas nos van a ayudar para sobrellevar un sistema educativo de promedios. Y no necesariamente se integran pues estas capacidades cívicas que a veces necesitamos desarrollar para ser personas más adaptables a nuestro medio. Pero ¿de qué sirve entonces tener un número, como si lo tenemos en el coeficiente intelectual, pero ahora para determinar la característica de la emoción? Ok. además de lo que dice Juan Pablo, pues es que yo considero más a la inteligencia como lo que él definía, que es una capacidad para la toma de decisiones y resolución de problemas. Entonces siento que por eso impacta en esta parte emocional, porque para mí la inteligencia no es solo la capacidad que tienes en cuanto a, no sé, una habilidad matemática o de lectura o cosas así, sino que va más allá y tiene que ver con la reacción de las personas y la capacidad, como ya decíamos, para tomar una decisión o resolver problemas. Ok, entonces esta mecánica de intervención nos va a generar la proposición de un mejor concepto de inteligencia en donde integremos no solamente el pensamiento, no solamente la cognición, sino también el aspecto emocional. Ok, ok, suena bien. Sí, bueno, Nos dice, ¿mande? bueno, yo quería comentar que tal vez tanto por las circunstancias de que en la guerra mundial se necesitaba más una cuestión lógica y matemática y no tanto apelar la parte emotiva. Sin embargo, ya después de pasar estos tiempos conflictivos, ya se empezó a considerar esta cuestión de que el ser humano es biopsicosocial y entonces la parte social se vería reflejada en esta cuestión de evaluar la parte emocional. Y tanto con el trabajo de Gardner como de Goleman fue como para demostrar que había más allá de solo la inteligencia logística o matemática o lingüística, que era lo que era lo principal o en lo que se enfocaba en mayoría. Okay. Aguas. El concepto biopsicosocial nos lo regala un psiquiatra por ahí de 1977 y la Segunda Guerra Mundial fue algunas décadas antes. Vamos a ir viendo cómo está desarrollando todo este concepto, porque ¿qué creen? La inteligencia es un problema de tiempo, es un problema de concepto y sobre todo también del desarrollo de la ciencia. Entendamos que los psicólogos nos encanta pensar en estas situaciones de inteligencia, pero hoy, ¿qué rama del conocimiento creen que es el más avanzado en el estudio de los paradigmas o de los modelos de inteligencia? La ciencia computacional. Y si no, métanse a su Google o métanse a su Facebook, busquen algo de su interés y verán cómo los próximos 3 o 4 días están apareciéndoles marcas de la bicicleta que compraron, que buscaron, o del labial que googlearon, o de la ropa Shane que encontraron. ¿Me explicó? Vamos a observar un poquito estos principios de la línea histórica de la inteligencia. Más o menos empiezan estas necesidades por ahí del siglo XX. Galton nos hace un poquito antes, ¿verdad? 1822 a 1911, un énfasis en las diferencias individuales a partir de la genética. ¿Quién fue Galton, muchachos? ¿Qué es?
¿Quién es Francis Galton, más o menos en este tiempo? ¿Qué propuso? ¿Qué nos dijo? ¿Por qué entonces enfocamos en las diferencias genéticas nuestra inteligencia? ¿Era pariente de Darwin o algo así? Yup. Este señor Galton decía, ¿sabes qué? Depende del tamaño de tu cabeza, lo buen amante que seas, lo buen amigo que seas, lo buen religioso que seas, depende de cierta área de tu estructura cerebral, qué tan bueno eres para las matemáticas o qué tan bueno eres para los trabajos forzados. ¿Dónde escucharon esas locas teorías de ayer y hoy? Galton es el padre de la ¿Tecnología? frenología. Muy bien, Cintia. Estrellita para usted. ¿Y se acuerdan lo que nos decía la frenología? La frenología nos decía, depende de qué tanto tengas distribuido, lo fiel que vas a ser con tu pareja. Y depende de qué tanto tengas una apertura entre este milímetro y este otro milímetro del oído, en que sabremos qué tan buen cristiano eres. Y a partir de esas diferencias empezamos a medir la distinción entre la capacidad intelectual de uno y otro sujeto. Por ahí de Cattell, en 1890, le dice, no, a ver, espérate, entiendo que es una situación frenológica, que tenemos quizá algunos probables correlatos, pero nada extraordinario. Y entonces vamos a elaborar, él elabora una escala de inteligencia para niños, haciendo la primera Stanford Binet, y da formación en la primera versión del concepto de cociente intelectual. Ya habíamos dicho que es un cociente, ¿verdad? Un cociente es una división y entre ese cociente, entre ese concepto de cociente... ¿Por qué me confundí, Cintia? Porque son dos autores diferentes. Según yo, Francis Galton es otro autor, y el padre de la frenología es Franz Joseph Gall, nada más. Entonces creo que los confundió, profe. No. O no sé, o yo me A confundí. ver. Vamos al Batigoogle y resolvámonos en este momento. Lo estoy buscando, por eso le estoy diciendo que son dos diferentes. O sea, hay uno que es Francis Galton y hay otro que es Ajá. Franz Joseph Gall. A ver. Frenología. Pues bien, ¿verdad? Realmente, pues la forma entra como en el Batigoogle, ¿verdad? Francis Galton, frenología y sus implicaciones. ¿Cómo, profe? Gall y frenología, a ver, veamos. Frenología, cráneo, pues, Franz Gall, que contó con un número. A ver, veamos un poquito en Profe, fechas. profe, Sí, incluso si busca así en Google primo de Darwin, sí aparece el Francis Galton. también fue primo, si no me lo sabía, porque veas. Joseph Gall en el 822. Vamos a ver. Gall, desambiguación, Galton. No, vamos a ver.
A ver, la frenología, son dos. Dice un artículo de la revista chilena de neuropsiquiatría. La frenología, también conocida como la doctrina del cerebro, fue desarrollada por Gall en 1758 a 1828. Su padre fue Joseph Anton Gall, padre de Gall, y vamos a ver dónde aparece Galton, porque técnicamente vienen ambos. Pues miren, Francis Galton también practicó la frenología décadas posteriores a Gall. En el libro que consulté, pues parte de los hitos del desarrollo del concepto de inteligencia retoman a Gall, porque es el que asocia el vínculo de la inteligencia a la frenología. Pero a lo mejor ahí está el error. Muchas gracias por señalarlo, Cintia. Sí, profe, no se preocupe. Solo quería sacar mi duda. Bueno, ambos se dedican a la frenología, nada más que Galton en épocas distintas, bueno, en décadas distintas para Gall. El error fue decir que era el padre, aunque fue parte de la proposición. Yo regularmente utilizo a Francis Galton para explicar la frenología, pero bueno. Ok, Cattell entonces elabora la primera escala de inteligencia para niños. Y años posteriores, Stanford Binet se desarrolla la primera versión que contiene un concepto de cociente intelectual, que es la división de la edad mental con la edad cronológica. Así es como empezamos a determinar, distinguir, observar cómo es que se va generando este pequeño cociente, este pequeño número, ¿sale? Tenemos entonces que después de la Primera Guerra Mundial aparece, o por el uso de la Primera Guerra Mundial, dos escalas importantes de medición de la inteligencia, el ARMY alfa y el ARMY beta. ¿Sale? De ahí, de los años 20 a los 50, Terman y Sperman definen un único factor general, el factor general, que es el factor que genera toda la ejecución de los tests, que son los estudiosos que nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Estos conceptos que tú estás tomando como si fuera forma de la inteligencia, nos van a servir en función de su vínculo, de su proceso. Thorndike escribe para 1920 La inteligencia y sus usos, y entonces empieza a utilizarse un método más funcional de este concepto de inteligencia. Watson y Guitry, por ahí de una década posterior, se observa que el conductismo se pone de... ¿vale? Y entonces, ¿en qué intentan encasillar el uso del conductismo? Perdón, el uso de la inteligencia en un esquema de estímulo-respuesta. Y a ver, vamos a ver, porque hasta el día de hoy ese esquema de estímulo-respuesta como que nos hizo mucho énfasis. Y tenemos que la maestra de primaria le dice al niño de cuarto año, 4 por 1, 4, 4 por 2. Ocho. Cintia, qué inteligente es, 4 por 3. 12. Muy bien, Fátima, muy bien, Cintia. Juan Pablo, no sea tímido, 4 por 4. 16. Ok, y entonces vamos a hacer la pregunta más compleja que cualquier niño de primaria puede recibir en el cuarto año, ¿sale? Esa pregunta que solamente lo saben los eruditos. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. 32. Mujer,
Cintia, y con eso ya usted acaba de exentar la materia. Felicidades. ¿Por qué? Porque las maestras de primaria se ponían a exigirle a nosotros los pobres niños, aprenden de las tablas sin la cancioncita, y de repente, ¿cómo les encantaba que nosotros nos frustráramos por cuánto es 6 por 7, ¿verdad? Oh, qué terribles recuerdos. Pero a eso la forma en la que nosotros observábamos la mecánica de la inteligencia a partir del conductismo. ¿Eso qué es, chicos? ¿Eso es una conducta inteligente o eso a qué se refiere? Si yo tengo la capacidad en este momento para responder 42, ¿por qué lo hago? Porque multiplico 6 veces 7, porque sumo 6 veces 7, o porque ya sé que es 6 por 7, 42, en un almacén de memoria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso me hace inteligente? Puede ser solamente memorización, ¿no? Porque, o sea, realmente yo no entendía nada y simplemente repetía. Pero puede que unos sí se los hayan aprendido y de una manera adecuada, pero para mí solamente es memorización. Ok, en general para todos. Permítame un segundito. Disculpe. Entonces, esa mecánica, pues bueno, entendemos que es una forma en la que se estuvo exponiendo precisamente esas características. De estímulo-respuesta por ahí de 1935. Wechsler en la escala empieza en el 39 a generar la escala Wechsler-Belleneau y evalúa principalmente o inicialmente adolescentes y adultos. Por ahí de igual el 38-39, Thurston, Thompson y Guilford empiezan a observar la inteligencia como un número de vínculos estructurales e independientes. ¿Qué creen que significa esta forma de conceptualizar un número de vínculos estructurales e independientes? Pues que son segmentos que tienen un valor, pero que son independientes de los demás. Pero aquí, ¿qué es lo importante? ¿El elemento independiente o el vínculo que forma el enlace al elemento? Podría ser el vínculo que hace que vuelva independiente. Exactamente, Cintia. Observamos que sí necesitamos memoria, que sí necesitamos cognición, que sí necesitamos pensamiento, que sí necesitamos lenguaje, pero estos estudiosos empiezan a observar que es más el camino que entrelaza todos esos elementos teóricos lo que genera la inteligencia antes que el formato de inteligencia específico. ¿Me explico? En una analogía, no es la isla, sino son los puentes que conectan las islas lo que hace inteligente a la gente, a las personas, lo que nos permite la conducta accionada y motivada. Y entonces, esa es una forma en la que nosotros estaríamos observando esta realidad, estas características, esta construcción. Bedermeier, Kohler y Kafka, disculpen mi alemán, no es muy fluido, en
el 80 y el 943 empiezan a hacer discernimientos sobre teoría gestal en función de la actividad intelectual y lo generan como un pensamiento productivo. Este es importante, ¿por qué? Porque son los primeros teóricos que nos estarían diciendo que la inteligencia tiene una función, tiene un objetivo. No es acto intelectual meramente por decir, es que conozco todas las obras de Mahler, perdón, sino que nos va a dar precisamente una característica de producción dentro de la manera de entender esta realidad. Y miren, llega el hito de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a observarse los procesos cognitivos con más atención. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era nuestra manera de conceptualizar la inteligencia? A partir del conductismo, ¿sale? A partir de una ciencia positivista en donde todo lo debemos estar midiendo. Pero no es hasta que damos una vuelta al inicio del proceso, la forma de entender el constructo va a implicarse más por un proceso interno que de respuesta, es cuando empezamos a observar estas situaciones álgidas. Llega el 899 a los 980 con un estructuralista, quizá el más importante de la manera en que nosotros nos expresamos, que es Piaget. Empieza a hacer que el cerebro sea el responsable de todo. ¿Qué es el estructuralismo en la filosofía psicológica, muchachos? La forma en cómo construimos el conocimiento. Ok, pero de manera estructuralista es que es a partir de una base fisiológica esta manera de construir. ¿Cómo se llama la teoría piagetana? Etapas cognitivas. Sí, pero... A ver otra vez, Joseph. Psicogenética. Ok, toda la teoría piagetana, el estudio que hacen verdaderamente famoso de Piaget, tiene un nombre completo y largo. Búsquenlo. Pues no sería el desarrollo cognitivo. Teoría del desarrollo cognitivo, sí, pero tiene un nombre por ahí medio extraño. Recordemos un poquito a Piaget. Piaget no es psicólogo, Piaget es biólogo. Entonces, parte de la mecánica en que Piaget se genera o genera el conocimiento es a partir de... Los estadios. Ok, sí, pero pues eso es como... Ándale, Juan Pablo, ¿cómo se llama? Completo, completo. No lo he encontrado, profesor. Lo puse Teoría epistemológica. Vamos a intentar. Piaget, epistemología. ¿No es de epistemología genética, profe? Ok. Entonces, es la teoría del desarrollo epistemiogenético, epistemologenético, o algo por el estilo, ¿no? ¿Y por qué creen que se llame así?
porque genera entonces el desarrollo del humano a partir de la construcción biológico-genética que tiene el niño a partir de los estadios de desarrollo cognitivo o de desarrollo del pensamiento, ¿sale? Hay algunas críticas a la teoría piagetana, nosotros la ocupamos mucho, pero realmente es una teoría parcial, no es una teoría explicativa de todas las formas de desarrollo cognitivo, sino solamente del desarrollo del pensamiento, ¿sale? Y por eso es de que, pero esta teoría le da durísimo a la manera de conceptualizar la inteligencia. Turing, en cambio, del otro lado del mundo, bueno, no, de hecho cerca de ese lado del mundo, en 1950 hace este esquema del cerebro-computadora. ¿Qué hizo Turing, muchachos? Ya lo han escuchado antes. ¿De quién, maestro? Turing. Vayan al Batigoogle, Turing, padre de la... Y me dicen que sale. De la fue matemático, ¿no? Es un matemático. Lógico e informático. Y es el padre de la computación moderna. ¿Por qué es de la computación moderna? Ok, Nancy, muy bien. Porque es el primero que hace un modelo de computación matemática, padre de la inteligencia artificial, algunos generadores estarían diciéndolo. Fátima tiene mucha razón. Ok, el modelo entonces se empieza a observar a partir de una circunstancia externa. Y muchachos, les prometo que esto se empieza a poner muy interesante. Lo que pareciera una conducta exclusiva del humano, como que quizá deja de serlo. Y sobre todo por Turing, empieza a observar que a partir de módulos mecánicos, algo es capaz de pensar más rápido y con más precisión que un cerebro humano, que una mente humana. Y es por eso que hoy nos estamos comunicando, porque tenemos pequeñas pantallas enfrente de nosotros con pequeñas cámaras que mandan información en unos y ceros, y eso es algo replicable a un modelo de pensamiento, que nos puede dar, incluso generar una conducta inteligente. Entonces, el procesamiento de la información es inteligencia. O sea, hay máquinas inteligentes. Ya cuando vean un poquito de forma más exhaustiva el concepto, se darán cuenta que son más características heurísticas, o sea, de procesos, de árbol de flujos, de formas en las que simplemente la física hace que algo vaya de un punto a otro punto siguiendo un proceso lógico. Sin embargo, cuando Turing en el 50 genera una computadora que es más rápida para algunas condiciones del pensamiento que la propia mente humana, todo se nos empieza a salir de control. Hebb, Holt, Brenner y Magau hacen en el 65 la ciencia computacional y sin embargo esta empieza, o mejor dicho, lo que empieza Turing, estos creadores, Hebb, Hoppe y repuntan la psicología cognitiva, repuntan la manera en la que la cognición va a recuperar estos modelos de inteligencia. Y Mayer y Stenberg, por ahí del 77 al 79, hacía énfasis en las operaciones cognitivas, sobre todo en la manipulación de símbolos y signos, ¿vale? ¿Por qué? Porque empezamos a observar cómo los patrones son lo que nos podría dar una observación de este proceso conceptual, de este proceso cognitivo, para la aproximación del estudio del intelecto. Y es en el 983 al 993 que Gardner genera la popularidad del intelecto. El intelecto ya no se queda en los grandes conceptos lógico-matemáticos con el que lo estábamos acostumbrados a medir, sino empezamos las teorías de las inteligencias múltiples a partir de las inteligencias emocionales. Mayer y Solovey por ahí nos dan más características de la inteligencia emocional y Coleman lo repunta con el cociente intelectual.
dudas hasta ese momento, pero notan cómo la inteligencia en general va tomando muchas formas de poder observarse desde múltiples marcos teóricos. Actualmente hay un gran debate de dónde se encuentran esos procesos intelectuales. Algún grupo me hizo la pregunta, ¿qué es lo más nuevo de la observación de la inteligencia? Hay dos vertientes, la inteligencia artificial, que es lo que les comentaba. Lo más nuevo hasta donde yo me quedé, se llaman redes neurales. ¿Las conocen? Imaginemos que nosotros vamos a aprender. Entonces, en ese aprendizaje vamos a tener estructuras en donde las cosas van a ser distintas, en donde las cosas van a ser repetitivas. Nosotros aprendemos porque una serie de sistemas microscópicos van de una dendrita o un axón, y esos caminos neuronales son los que al remarcarse van generando mayor mecánica, mayor intención, y van en una recursividad para poder tener una explicación de algo. Esas redes neurales, esas tomas de decisión son los que generan precisamente ese proceso de cambio, ese proceso de diferencia. Ahora, esas redes neurales son esa pequeña vertiente en la inteligencia artificial que nos genera las búsquedas y la interpretación del Big Data. Si nos vamos a algo un poquito más clínico, un poquito más neuropsicológico, el estudio de los lóbulos frontales es lo más parecido ahorita a la característica de la inteligencia que pudiéramos enfocarnos. El lóbulo frontal está dividido en tres partes: dorsolateral, ventromedial y polar. Y estos núcleos a su vez van a generar maneras de cómo nos comportamos. Se sabe más o menos que en actividad fisioeléctrica, cuando nosotros queremos hacer algo, frenamos otra cosa. O sea, que yo me quiera tomar esta taza de café, para hacerlo, yo tengo que aplicar una fuerza neurológica para no hacerlo en el mismo sentido en que lo hago. Cuando somos niños, no existen capacidades inhibitorias, entonces hacemos lo que se nos antoja. Mejor dicho, hacemos lo que nuestro cerebro nos exige. Y hay un gran ejercicio para probar estos lóbulos frontales. Ponemos a un niño en una habitación sin mayor estímulos y le ponemos enfrente unos dulces. Y le decimos al párvulo, estos dulces son tuyos, pero si no te los comes en 15 minutos, te doy el doble. ¿Qué creen que hace el niño? Si tiene menos de 7 años, se los come. Si tiene más de 7 años, espera la recompensa. Eso es conducta inteligente, que lo va estudiando estas características dorsolaterales de la estructura frontal. Bueno, vamos un poquito ya casi para terminar el tema, porque creo que ya los aburrí. ¿De qué hace Wechsler por ahí de 1944? Y la forma, la definición más técnica, más práctica que utiliza Wechsler es que la capacidad del individuo para actuar de manera intencional, para pensar racionalmente y para lidiar con el ambiente de manera eficaz, es su definición de inteligencia. Y esta inteligencia la va a estructurar a partir de tres momentos. El factor general. Wechsler observa que existe un factor general para la interpretación. ¿De dónde es el factor general, el factor G? De Spearman, ¿va? Y este factor general va a tener 4 divisiones. Esto se llama análisis factorial del constructo, ¿va? Este constructo tiene una característica factorial que en su forma de... Juan Pablo, manténgase la cabeza donde está. Esta manera de intención del factor G se compone por 4 elementos: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria operativa y velocidad de procesamiento.
Si yo logro comprender los sonidos del lenguaje y las grafías del lenguaje, que puede ser una comprensión verbal, oral o no oral, del razonamiento perceptivo, en donde yo puedo percibir formas, colores, patrones, movimientos, elementos, en yo tengo una memoria operativa con un buffer de trabajo que me permitirá mantener cierta información durante determinado tiempo. Y tengo una velocidad de procesamiento en donde hago las cosas o lentas o rápidas para observar las características de producción en un momento determinado. Tengo un concepto lo más similar a un elemento de inteligencia, entendiendo que todos los factores van a ser comprendidos por el factor G. O sea, que voy a medir las islas, pero que también voy a medir los puentes. ¿Sale? Y esto lo vamos a tener con múltiples tareas, subpruebas. Subpruebas de semejanzas, vocabulario, comprensión, información y adivinanzas. Subprueba de construcción con cubos, conceptos, matrices y completamiento de figuras. Retención de dígitos, letras y números y aritmética, así como claves, búsqueda de símbolos y animales. Todas estas tareas se diseñan para observar de mejor forma, de forma más intencionada, el concepto de inteligencia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Siento que va a ser la más elaborada para que se pueda aplicar, pero hay de qué edad a qué edad abarca ¿Qué? la prueba, o sea, para aplicarla. Mira, Wechsler se encarga toda su carrera profesional de desarrollar 4 baterías. Wipsil, Weiss, Wips y la Wechsler de memoria, de las que yo tengo entendido y he practicado. Va desde los 6 años, 4 años, hasta X cantidad de tiempo. El gran concepto o el gran aportación que hace Wechsler para el universo, podríamos decirle, es el análisis factorial de lo que él entiende como inteligencia, ¿sale? El análisis factorial es de qué manera estas subpruebas se están desarrollando y se están agrupando para dividirse y ponerse en grandes bloques de que representarán un concepto uno del otro. Y eso es lo interesante, eso es lo divertido que él ofrece. Sí es la más compleja por ser larga y tediosa, más no por ser confusa. En lo personal creería que Goodenough es más complicada porque casi todo se nos va a la interpretación de quien lo realiza, mientras que la construcción de las escalas Wechsler en cualquiera de los sentidos es o sí o no, son calificaciones dicotómicas. Pero bueno, vamos a jugar con muchas sumas y restas, solo que urgía que pudieran entender ustedes qué es lo que íbamos a estar observando de todo este proceso intelectual. Vamos la próxima clase a observar Raven, y cuando veamos Raven se darán cuenta que son matrices progresivas, o sea que son reconocimiento de patrones, y que lo mismo podemos jugar con un reconocimiento de patrones visomotor, visual y motriz para el reconocimiento de la lógica que existe dentro de la ausencia de algo, a cómo lo pudiéramos usar con sonidos del lenguaje, a cómo lo pudiéramos usar con patrones motores, a cómo lo pudiéramos observar con posiciones del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas? Termino la grabación y nos quedamos en chat.